La tabla periódica surge de las necesidades de organizar y sistematizar la información de las propiedades de los elementos. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Las filas de la tabla se denominan periodos y las columnas grupos. Se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Propiedades periódicas. Radio atómico. El tamaño de un átomo es invariable, sino que depende del entorno inmediato en el que se encuentra, de su interacción con los átomos vecinos. Estimar el tamaño de los átomos es un poco complicado, debido a la naturaleza difusa de la nube electrónica que rodea el núcleo, y que varía según los factores ambientales. Se realizan las medidas sobre muestras de elementos puros no combinados químicamente, y los datos así obtenidos son los tamaños relativos de los átomos. El radio atómico de un elemento es la mitad de la distancia entre los centros de dos átomos vecinos. Propiedades periódicas. Radio iónico. La estructura y la estabilidad de los sólidos iónicos dependen de manera crucial del tamaño de los iones. Este determina tanto la energía de red del sólido como la forma en que los iones se empacan en el sólido. Además, el tamaño iónico influye en las propiedades de los iones en disolución. El tamaño de un ion depende de su carga nuclear, número de electrones orbitales en los que residen los electrones de la capa exterior. En sí, los radios iónicos en general aumentan al descender por un grupo y disminuyen a lo largo de un periodo. Los cationes son menores de los. Potencial de ionización. Primer potencial de ionización. Energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo aislado en una fase gaseosa en su estado fundamental y obtener un ion monopositivo gaseoso en su estado fundamental más un electrón sin energía cinética. Siempre se les asigna un valor positivo por tratarse de una reacción endotérmica. Segundo potencial de ionización. Energía necesaria para arrancar a un ion monopositivo gaseoso en estado fundamental y obtener un ion dipositivo en las mismas condiciones más un electrón sin energía cinética. Energía de ionización total. Para llegar a un ion determinado es la suma de los sucesivos potenciales de ionización. Las energías de ionización miden, por tanto, la fuerza con que el átomo retiene sus electrones. Energías pequeñas indican una fácil eliminación de electrones y por consiguiente una fácil formación de iones positivos. Las potenciales de ionización sucesivas para un mismo elemento crecen muy deprisa, debido a la dificultad creciente para arrancar un electrón cuando existe una carga positiva que le atrae y menos cargas negativas que le repelan. El conocimiento de los valores relativos de las energías de ionización sirve para predecir la electronegatividad. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia a atraer hacia sí electrones. Cuando está químicamente combinado con otro átomo, cuanto mayor será su capacidad para atraerlos. Pauling lo definió con la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Sus valores, basados en datos termoquímicos, han sido determinados en una escala arbitraria, denominada escala Pauling, cuyo valor máximo es 4, que es el valor asignado al flúor, que es el elemento más electronegativo. El elemento menos electronegativo, el cesio, tiene una electronegatividad de 0.7. La electronegatividad en un átomo es una molécula que está relacionada con su potencial de ionización y su electroafinidad. Un átomo con una afinidad electrónica muy negativa y una potencial de ionización elevado atraerá electrones de otros átomos y además se resistirá a dejar ir sus electrones ante atracciones extremas y será muy electronegativo. El método sugerido por el profesor Mulliken promedió los valores del potencial de ionización y afinidad de electronegatividad de un elemento. Las electronegatividades de los elementos representativos aumentan de izquierda a derecha a lo largo de los periodos y de abajo a arriba dentro de cada grupo. Las variaciones de electronegatividades de los elementos de transición no son tan regulares. En general, las energías de ionización y electronegatividad son inferiores. Electroafinidad. Energía desprendida
en un proceso en el que un determinado átomo neutro gaseoso en un estado fundamental capta un electrón para dar un ion mononegativo gaseoso en un estado fundamental. Con muy pocas excepciones, este proceso de captación de electrones es favorable. La atracción nuclear compensa la repulsión electrónica. Las segundas, terceras afinidades electrónicas son siempre energéticamente desfavorables. La energía total puesta en juego para pasar un átomo neutro en estado fundamental y gaseoso a un ion negativo con cargas en la suma de afinidades electrónicas